En un rincón olvidado del norte de Europa, donde el silencio de las aguas heladas susurra secretos milenarios y los vientos traen ecos de una tierra forjada por el valor y el tiempo, existe un reino de belleza indómita. Dinamarca, un reino de maravillas, un lugar donde la naturaleza danza con la historia, donde fiordos cortan la tierra como cicatrices de gigantes, e islas emergen del mar como joyas perdidas de un relato ancestral. Imagina un lugar donde el tiempo parece doblarse, suspendido entre el pasado y el presente, montañas esculpidas por manos divinas, erguidas contra el cielo, olas que danzan, salvajes, en un ballet eterno con la costa. Una tierra donde la naturaleza murmura secretos antiguos y el hombre, humilde, aprendió a escuchar. Prepárate, porque Dinamarca está a punto de revelar sus maravillas, una por una, en un viaje que despertará tu alma. En este documental exploraremos 10 maravillas que revelan el alma de esta nación singular, desde los acantilados blancos que desafían el cielo, hasta los castillos que guardan leyendas de reyes y guerreros, un legado esculpido con la precisión del Creador y el soplo de la eternidad. Esto no es solo un viaje, es una odisea sensorial. Dinamarca es más que un país. Son 406 islas conectadas por aguas serenas, un lugar donde el pasado susurra en cada ola, y la belleza de la naturaleza te invita a detenerte, a mirar, a sentir. Desde el silencio de los acantilados blancos hasta el rugido de las olas del mar del norte, cada rincón de este país guarda una historia, una curiosidad, un misterio. ¿Alguna vez pensaste qué hace que un lugar sea tan único, tan magnético? Hace más de 1000 años, los vikingos navegaron por estas aguas, forjando una nación que hoy equilibra tradición y modernidad con una gracia casi celestial. Dinamarca es un testimonio de la creatividad divina, un escenario donde la naturaleza y el hombre crearon algo sublime. ¿Y tú? ¿Estás listo para caminar por esta tierra? Te llevaremos por 10 destinos que definen este reino nórdico, cada uno más impresionante que el anterior, desde islas remotas hasta ciudades vibrantes. Prepárate para perderte en paisajes que parecen desafiar la imaginación. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, porque este viaje apenas comienza y no querrás perderte lo que viene. Pero espera, hay algo que debes saber. Antes de sumergirnos de lleno, nuestro primer destino es un lugar donde el propio cielo parece tocar la tierra, donde acantilados se alzan como centinelas de un mundo olvidado. ¿Qué secretos esconden las Islas Feroe en sus brumas? Quédate con nosotros, porque la respuesta está a solo un paso y te dejará sin aliento. Islas Feroe, el reino de los acantilados y los secretos salvajes. En el extremo norte del Atlántico, donde el viento corta como cuchillas de un relato antiguo, surge un archipiélago perdido en el tiempo, las Islas Feroe, un santuario de belleza cruda, esculpido por la furia y la paciencia del Creador. Son 18 islas volcánicas, erguidas del mar como centinelas de un reino olvidado, montañas que se lanzan al cielo, cubiertas por un manto verde, un verde tan vivo que parece latir con el alma misma de la tierra.
Aquí, el silencio es un himno, roto solo por el rugido de las olas y el grito de las aves marinas, miles de ellas, anidadas en acantilados que se precipitan, directo a las aguas heladas del océano. ¿Alguna vez imaginaste un lugar donde la naturaleza reina absoluta, donde el hombre es solo un visitante, humilde ante tanta grandeza? Las Islas Feroe son ese lugar, un refugio intocado, un secreto guardado por el mar. Ubicadas entre Islandia y Noruega, pertenecientes a Dinamarca, pero con una identidad propia, estas islas albergan solo 54.000 almas, un pueblo que vive en armonía con la fuerza indomable que los rodea. La capital, Tórshavn, es un portal a este mundo, casas coloridas, esparcidas como pinceladas de un artista, a lo largo de un puerto, donde el pasado vikingo aún susurra, en las piedras y los vientos. Pero es más allá de la ciudad, donde la verdadera magia se revela, acantilados como los de Vestmanna, que se alzan a más de 600 metros, un coloso natural, esculpido a lo largo de milenios por el soplo divino del tiempo. Piensa en esto: rocas que desafían la gravedad, grutas marinas, escondidas en la base de estas murallas, un laberinto de sombras y ecos, donde el mar canta su canción eterna. Y las aves, los frailecillos, con sus picos coloridos, y las gaviotas tridáctilas, dominadoras de los cielos, más de 300 especies, hacen de estas islas un paraíso alado, un espectáculo que hipnotiza los ojos. ¿Has oído hablar de Beinisvörð? Un acantilado colosal, con 470 metros de altura, un gigante que enfrenta el Atlántico, sin jamás retroceder, un testimonio de la fuerza bruta que moldeó este archipiélago. ¿Y qué decir de Mykines, la isla más occidental, un santuario de soledad donde un faro solitario se alza en el límite del mundo, guía a los navegantes como un guardián de secretos antiguos? Aquí el clima es un maestro, tormentas que barren la tierra, nieblas que envuelven las montañas, un velo de misterio que hace de cada vista un regalo raro y fugaz. Y las cascadas, Mulafosur, una de ellas se precipita desde un acantilado directo al mar. Una cascada de plata que parece desafiar las leyes de la tierra, un soplo de vida en medio del caos. Imagina el sonido de esa agua, cayendo libre, encontrando el océano, una sinfonía salvaje que resuena en las rocas y hace que el corazón se detenga ante tanta perfección. ¿Sabías que las Islas Feroe son uno de los pocos lugares en el mundo donde las ovejas superan a los humanos? Más de 70.000 de ellas pastan libremente, un símbolo de simplicidad en un escenario que quita el aliento. Y estas ovejas, con sus abrigos de lana, tejidos por el viento y la lluvia, son más que un número, son parte del alma feroesa, un vínculo con la tierra,
que sostiene a este pueblo. La cultura local es un eco del pasado, lengua feroesa, canciones que hablan de mares y montañas, un pueblo que lleva en las venas la resiliencia de quien vive en el umbral de la naturaleza salvaje. Y la gastronomía, peces frescos, secados al viento, carne de cordero, sabores que cuentan la historia de una tierra que sobrevive con lo que el mar y la montaña ofrecen. Prueba el Skerpikot, cordero curado al aire libre, un sabor intenso, un regalo de la tradición que une generaciones en cada bocado. Mira al cielo, en noches claras, la aurora boreal danza, una obra de arte viva. Un velo de luz pintado por el Creador sobre este rincón remoto, un regalo para quien se atreve a llegar hasta aquí. Y en los pueblos, casas con tejados de césped, cubiertos de hierbas, parecen brotar de la tierra, un testimonio vivo de cómo el hombre se inclina ante la voluntad de la naturaleza. Piensa en las leyendas de gigantes que moldearon estas islas y trolls que habitan las sombras, historias susurradas al viento que dan vida a las rocas y encantan a quien las escucha. Y el mar, siempre el mar, un guardián feroz que rodea estas tierras. Sus olas cuentan secretos de naufragios y héroes perdidos en la bruma del tiempo. ¿Alguna vez lo has sentido? La sensación de estar en el límite, donde el mundo conocido termina y algo mayor comienza. Un llamado que resuena en las profundidades del alma. Las Islas Feroe no son solo un destino, son un estado de ánimo, un lugar donde el tiempo se dobla, se moldea a los acantilados, a los vientos y a la voluntad divina. Y mientras reflexionas sobre la grandeza de este archipiélago, un convite. Deja un like si este lugar ya tocó tu alma, pues hay mucho más por venir. Pero ahora, imagina cambiar el rugido del mar por el latir de una ciudad donde la historia y el futuro se encuentran. ¿Qué será lo que Copenhague, la joya de Dinamarca, tiene para revelarnos? Copenhague, la joya donde el pasado y el futuro se abrazan. Bienvenidos a Copenhague, el corazón pulsante de Dinamarca, una ciudad que respira historia, pero danza al ritmo de la modernidad, donde cada calle, cada canal, cuenta una saga de siglos. Mira a tu alrededor, el puerto de Nyhavn, con sus fachadas coloridas, se refleja en las aguas tranquilas. Una postal que alguna vez fue hogar de marineros y hoy encanta al mundo. ¿Sabías que Copenhague nació como un poblado pesquero en el siglo X? Un comienzo humilde que se transformó en la capital de un reino de glorias vikingas.
Y el castillo de Rosenborg, un tesoro en el corazón de la ciudad, guarda las joyas de la corona, reliquias de reyes y reinas que gobernaron con mano firme, bajo la mirada del Creador. Camina por los jardines, donde el perfume de las flores se mezcla con el eco del pasado, una pausa en el tiempo, donde el verde abraza la historia y el alma encuentra reposo. Pero Copenhague no vive solo de recuerdos. Es la ciudad más verde del mundo. Bicicletas cruzan puentes, paneles solares brillan al sol, un futuro sostenible, nacido de la visión de hoy. La torre redonda, Rundetårn, se alza como un faro del saber, construida en el siglo XVII, para observar las estrellas, un tributo a la curiosidad humana, bajo el cielo que el Creador diseñó. Sube sus 209 metros, una rampa en espiral, sin escalones, y desde la cima, Copenhague se revela, un mosaico de tejados y el mar a lo lejos. Y la Sirenita, sentada a la orilla del puerto, una estatua modesta, inspirada en Hans Christian Andersen, mira el horizonte como un símbolo de sueños que atraviesan generaciones. ¿Has oído hablar de Tivoli? Un parque de diversiones, abierto desde 1843. Luces que brillan en la noche, risas que resuenan, un portal a la alegría en el corazón de la ciudad. ¿Y qué decir de la gastronomía? Copenhague es un banquete, desde smørrebrød, pan abierto con sabores del mar, hasta platos con estrellas Michelin, una cocina que celebra la tierra y las aguas que la rodean. Pasea por Strøget, una de las calles peatonales más largas de Europa. Tiendas, artistas, un latir de vida, donde el pasado comercial encuentra el presente vibrante. Y los canales cortan la ciudad como venas, botes deslizan, una danza acuática que recuerda los días en que el mar era el camino de un pueblo navegante. Mira hacia Christiansborg, el palacio que alberga el Parlamento, una fortaleza de poder, pero también de belleza, con salones dorados que reflejan la grandeza de una nación. Y la iglesia de mármol, con su cúpula imponente, un regalo del Creador, esculpido en piedra, se alza al cielo, como un himno eterno a la fe y al arte. Piensa en el sonido de las campanas, resonando por las calles, un llamado que atraviesa siglos, uniendo al pueblo en un instante de silencio y reverencia. Y Amalienborg, la residencia real, 4 palacios simétricos,
custodiados por centinelas en uniformes de cuento de hadas, un espectáculo diario de tradición viva. ¿Alguna vez lo has sentido? El equilibrio perfecto entre lo viejo y lo nuevo. Copenhague es un espejo que refleja el pasado y proyecta el futuro. Y en las noches de invierno, las luces de la ciudad danzan sobre la nieve, un espectáculo de calor humano en medio del frío, un convite para soñar. Mira hacia Öresund, el puente que une Dinamarca y Suecia, una hazaña de la ingeniosidad que corta el mar, conectando naciones y expandiendo horizontes. Y el barrio de Cristiania, un oasis de libertad, colores, arte, un mundo aparte, donde las reglas se doblan y la creatividad florece. Piensa en esto, una ciudad que late con la energía de 1000 años, pero mira hacia el mañana con ojos de esperanza y manos que construyen. Y mientras caminas por estas calles de historia viva, ¿qué tal dejar un comentario con lo que más te encantó aquí? Copenhague merece ser compartida. Pero espera, el viaje no termina. Imagina cambiar el latir de la ciudad por acantilados blancos que desafían el mar. ¿Qué será lo que Mons Klint, en la isla de Mön, guarda en sus abismos? Vamos a descubrirlo juntos. Mons Klint, isla de Mön, los abismos blancos de Dinamarca. En la costa este de Dinamarca surge la isla de Mön, un pedazo de tierra sereno, pero escondido en su corazón. Mons Klint, acantilados blancos que desafían el mar, un coloso de tiza y misterio. Imagina esto, 300 metros de acantilados, erguidos como murallas, blancos como la nieve, esculpidos por el Creador, a lo largo de millones de años, un testimonio del tiempo profundo. Baja los 497 escalones, hasta la base, donde el mar encuentra la tiza, olas que lamen la piedra, llevando pedazos de historia a las profundidades del Báltico. ¿Sabías que estos acantilados están hechos de restos fósiles, de criaturas marinas? Un cementerio de eras pasadas, donde cada capa cuenta una saga de un mundo sumergido. Camina por la playa y encuentra piedras de ámbar, joyas doradas atrapadas en la tiza, como lágrimas del pasado, capturadas por la luz del sol. Mira hacia arriba,
Árboles penden en el límite, raíces expuestas, un equilibrio frágil entre la tierra y el abismo, un espectáculo de resistencia contra el viento y el mar. Y el silencio aquí es casi sagrado, roto solo por el sonido de las olas y el canto lejano de las aves, un refugio donde el alma encuentra paz en la inmensidad. En la cima, el Geocenter revela los secretos de estos acantilados, un portal al pasado, con fósiles de 70 millones de años, prueba de la danza lenta entre la tierra y el mar. ¿Alguna vez lo has sentido? La sensación de tocar la eternidad, de pisar donde el tiempo se dobló y la naturaleza escribió una carta en piedra blanca. Y en los bosques de la isla, robles antiguos y campos de orquídeas raras, un contraste suave con la fuerza bruta de los acantilados a lo lejos. La noche cae y los acantilados brillan bajo la luz de la luna, un faro natural que guía los ojos y despierta la imaginación. Piensa en esto, un lugar donde la tierra habla no en palabras, sino en capas de tiza y susurros del mar, una historia sin fin. Y mientras reflexionas sobre los abismos de Mons Klint, asegúrate de estar suscrito al canal, pues este viaje aún tiene mucho que revelar. Pero ahora, imagina cambiar estos acantilados por una ciudad de cultura e innovación. ¿Qué será lo que Aarhus, el próximo tesoro de Dinamarca, guarda en sus calles? Aarhus, el corazón de la cultura y la innovación. Bienvenidos a Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, un crisol de historia donde el pasado susurra en las piedras y el futuro brilla en las mentes de un pueblo creativo. Mira hacia el horizonte la Catedral de Aarhus, con su torre de 93 metros, un faro gótico erigido en el siglo XIII, un himno en piedra al genio del creador. Camina por el barrio latino, calles estrechas, casas de entramado, un eco de los tiempos medievales, donde cada esquina guarda un pedazo de alma vikinga. Y el Aros, el Museo de Arte, una joya moderna, coronada por un arcoíris panorámico, donde caminas entre colores y ves el mundo bajo una nueva luz. ¿Sabías que Aarhus es la capital europea de la cultura? Un título merecido, con festivales que llenan las calles y museos que cuentan historias de un pueblo inquieto. Pasea por Den Gamle By, un museo al aire libre, aldeas recreadas del siglo XVII al XIX,
donde el tiempo se detuvo y el pasado cobra vida. Y el puerto, una sinfonía de velas y acero, barcos que cruzan el mar y edificios futuristas como el iceberg que reflejan la audacia de una ciudad en movimiento. Siente el olor del mar, mezclado con el aroma de pan fresco. Mercados locales ofrecen sabores de Jutlandia, un banquete sencillo que calienta el alma. Y el jardín botánico, un oasis verde, hogar de plantas raras y una cúpula tropical donde el calor del sur encuentra el frío del norte. ¿Alguna vez imaginaste una ciudad que equilibra tradición e innovación? Aarhus es eso, un escenario donde el ayer inspira el mañana. Y en las noches de verano, el río Aarhus corta la ciudad. Luces danzan en el agua, un espectáculo sereno que invita a la reflexión. Piensa en esto, un lugar donde la cultura late, no solo en las galerías, sino en las calles, en las sonrisas y en la energía de quienes viven aquí. Y mientras te sumerges en esa alma vibrante de Aarhus, deja un like si este lugar ya te conquistó, pues el viaje continúa. Pero ahora, imagina cambiar esa energía urbana por un punto donde dos mares se encuentran. ¿Qué será lo que Skagen, en el extremo norte, tiene para enseñarnos? Skagen, donde dos mares se encuentran. En el extremo norte de Dinamarca surge Skagen, un lugar donde el tiempo parece detenerse, y el Mar del Norte y el Báltico se chocan en un abrazo eterno, un espectáculo de fuerza y belleza. Imagina esto, Grenen, la punta de la península, donde pisas la arena y ves las aguas enfrentarse, un duelo de olas, bajo la mirada del Creador. Aquí el cielo es vasto, pintado por colores que cambian con el capricho del viento. Un horizonte sin fin que invita a los ojos a perderse en la inmensidad. ¿Sabías que Skagen es el hogar de la luz dorada? Artistas del siglo XIX vinieron a capturar ese brillo, un tono único que baña las dunas y el mar. Camina por la ciudad, casas amarillas con tejados rojos, un poblado de pescadores que guarda la simplicidad y el alma de un pueblo del mar.
Y la iglesia hundida, enterrada por las dunas, solo su torre emerge como un grito del pasado contra la fuerza de la naturaleza que reclama su espacio. Siente el viento, cargado de sal y historia, un soplo que moldeó estas tierras salvajes y dio a Skagen su carácter indómito. Y el puerto, lleno de barcos coloridos, un latir de vida, donde el olor a pescado fresco se mezcla con el sonido de las gaviotas, un himno al trabajo del mar. ¿Has oído hablar del faro de Skagen, una centinela gris, erigida en 1858, guía a los navegantes en la danza peligrosa de las aguas? Y en las playas, las dunas cantan, movidas por el viento, susurran secretos de un tiempo donde el mar era rey y señor. Mira el cielo al atardecer, tonos de oro y fuego pintan el horizonte, un regalo efímero que Skagen ofrece a quien lo contempla. Piensa en esto, un lugar donde la naturaleza escribe su propia historia, en cada ola, en cada grano de arena, un testimonio vivo. Y mientras reflexionas sobre la magia de Skagen, ¿qué tal dejar un comentario con lo que más te tocó aquí? Este lugar merece resonar. Pero ahora, imagina cambiar el encuentro de los mares por dunas que vagan como fantasmas. ¿Qué será lo que Rovbjerg Mile, en la vastedad de Dinamarca, tiene para mostrarnos? Rovbjerg Mile, las dunas errantes de Dinamarca. En la península de Jutlandia surge Rovbjerg Mile, un desierto vivo, dunas que danzan con el viento, un mar de arena en el corazón verde de Dinamarca. Un fenómeno del viento, 40 metros de altura, dunas que se mueven, hasta 18 metros por año. Un espectáculo nómada, esculpido por el soplo del Creador. Camina por este océano dorado, donde el silencio reina, roto solo por el susurro de la arena, una sinfonía sutil que resuena en la vastedad. ¿Sabías que Rovbjerg Mile es la duna migratoria más grande del norte de Europa? Un gigante inquieto,
que engulle bosques y redefine la tierra. Mira a tu alrededor. El cielo toca el horizonte, un vacío que hipnotiza, donde el viento dibuja patrones y la arena canta bajo los pies descalzos. Y el pasado aquí está enterrado. Granjas y aldeas, sepultadas a lo largo de los siglos, un recordatorio de la fuerza que la naturaleza comanda. Siente la arena en los pies, fina como polvo, esculpida por el mar del norte, traída por el viento, un ciclo eterno que desafía el tiempo. ¿Alguna vez imaginaste un lugar donde la tierra vive? Rabger Maile es eso, un organismo de arena que respira y se mueve sin fin. Y en los bordes, pinos luchan por sobrevivir, centinelas verdes contra el avance dorado, un contraste que encanta y provoca reflexión. La luz aquí cambia con el día, del oro del amanecer al plata del atardecer, un escenario natural pintado con capricho divino. Piensa en esto, un desierto que no se detiene, una fuerza que avanza, sin prisa, pero con certeza, un testimonio de la paciencia de la tierra. Y mientras reflexionas sobre estas dunas errantes, deja un like si este lugar ya te envolvió, pues Dinamarca aún guarda más. Pero ahora, imagina cambiar la arena movediza por una costa indómita. Vamos juntos a descubrir qué será lo que la costa danesa, con sus olas salvajes, tiene para ofrecernos. En la costa danesa, la danza salvaje de las olas. Extiende la mirada por la costa danesa, más de 7.000 kilómetros de litoral indómito, donde el mar del norte ruge y la tierra resiste en un duelo eterno. Imagina esto, playas que se extienden al infinito, dunas esculpidas por el viento y olas que golpean con furia. Un escenario vivo, pintado por el Creador. Aquí el mar es rey, sus aguas heladas cargan historias de vikingos y secretos de naufragios perdidos en las profundidades bajo un cielo inquieto. ¿Has oído hablar de Løkken? Un poblado en la costa oeste, donde búnkeres de la Segunda Guerra emergen de la arena,
como fantasmas de un tiempo sombrío. Camina por las dunas de Vide Sande, un refugio de silencio, donde el viento susurra y el mar dibuja líneas en la arena blanca. Y el faro de Rubjer Knude, engullido por las arenas, una torre que lucha contra el avance de las dunas, un símbolo de resistencia en la danza del tiempo. Siente la sal en el aire, el olor del océano mezclado con el grito de las gaviotas, un himno salvaje que resuena por la costa y despierta los sentidos. ¿Sabías que aquí el mar moldea la tierra? Islas nacen y desaparecen, dunas vagan, un ciclo de creación que nunca descansa. Y en las playas de Klitmøller, conocida como Cold Hawaii, surfistas desafían las olas, una danza humana con la fuerza bruta del Mar del Norte. Mira hacia el horizonte, donde el sol se sumerge en el mar, pintando el cielo de fuego, un adiós diario que deja el alma en silencio. La costa danesa, esta sí, verdaderamente vive, respira con las mareas y canta con el viento. Un testamento de la fuerza que el Creador dio al mar. Y mientras reflexionas sobre esta costa indómita, asegúrate de estar suscrito al canal, pues este viaje aún tiene mucho que mostrar. Pero ahora, nuestro próximo destino te transporta de estas olas salvajes hasta un pueblo antiguo y un mar de lodo. ¿Qué será lo que Ribe y el Parque Nacional del Mar de Wadden tienen para contarnos? Ribe y el Parque Nacional del Mar de Wadden. La historia en el lodo. Bienvenidos a Ribe, la ciudad más antigua de Dinamarca, fundada en el siglo VIII, donde el pasado respira, en las calles de adoquines y en el susurro del río. Mira la Catedral de Ribe, una fortaleza de ladrillos, erigida hace 900 años. Su torre vigila el tiempo, un hito del Creador sobre la tierra de los vikingos. Camina por el centro, casas torcidas de entramado, un poblado congelado, donde el eco de mercaderes aún danza en las sombras. ¿Sabías que Ribe fue un puerto vikingo?
un centro de riquezas donde el mar traía el mundo y llevaba historias a tierras lejanas. Y al lado, el Parque Nacional del Mar de Wadden, un mar de lodo que se revela con la marea baja, un desierto húmedo lleno de vida escondida. Imagina esto: miles de aves migratorias, ostreros y playeros, pintan el cielo, un ballet alado sobre el espejo del lodo. Siente el suelo bajo los pies, lodo que guarda fósiles y secretos de eras, un tapiz vivo donde el mar y la tierra se encuentran en silencio. ¿Has oído hablar del Mar Negro? Aquí la marea retrocede y deja un camino para caminar donde el océano durmió por un instante. Y las islas, Mandeux y Faneux, refugios en el lodo donde el viento canta y la simplicidad reina entre dunas y casas. Imagina que este es el verdadero lugar, donde la historia se mezcla con la naturaleza. Ribe guarda el pasado y Wadden revela la danza de las mareas. Y mientras reflexionas sobre esta tierra de lodo y piedra, deja un like si este lugar te encantó, pues el viaje sigue adelante. Pero ahora, imagina cambiar esta historia húmeda por una península de vastedad. ¿Qué será lo que Jutlandia, con sus secretos salvajes, tiene para ofrecernos? Jutlandia, el alma salvaje de Dinamarca. Bienvenidos a Jutlandia, la península que es el corazón de la Dinamarca continental. Una tierra vasta, donde bosques, dunas y mares fueron tejidos por la mano del Creador. Imagina el Parque Nacional Thy. Son dunas que cantan al viento y bosques que guardan secretos, un refugio salvaje en la costa oeste. Camina por Silkeborg, lagos que reflejan el cielo y colinas cubiertas de verde, un oasis tranquilo donde la naturaleza respira en cada hoja y ola. ¿Sabías que Jutlandia alberga el punto más antiguo de Dinamarca? La tumba de Egtved, de 1370 a.C., un eco de la Edad del Bronce. Y el Mar del Norte golpea contra la costa, olas que esculpen acantilados y playas donde el viento carga historias de un pueblo resiliente.
gira hacia Aalborg, una ciudad vibrante, con su puerto y catedral, un cruce de pasado y modernidad a lo largo del fiordo de Lim. Y el interior, campos dorados, granjas que sostienen la tierra y molinos que giran como centinelas del tiempo en un silencio sereno. ¿Alguna vez lo has sentido? La fuerza de una tierra que late entre el mar y el cielo. Jutlandia es un mosaico de belleza cruda y memoria viva. Y el atardecer aquí tiñe el horizonte de fuego, sobre dunas y bosques, un adiós diario que calienta el alma y silencia el corazón. Una península que guarda la esencia de Dinamarca, salvaje y serena, un regalo del Creador para quien se atreve a explorar. Y mientras reflexionas sobre la vastedad de Jutlandia, asegúrate de estar suscrito al canal, pues esta aventura aún tiene mucho que revelar. Ahora es el momento de cambiar esta salvajería por una isla de castillos e historia. ¿Qué será lo que la isla de Selanda, con sus tesoros, tiene para ofrecernos? Isla de Selandia, el corazón histórico de Dinamarca. Bienvenidos a la isla de Selandia, la cuna de Dinamarca, la isla más grande y poblada de Dinamarca. Aquí vive más del 45% de la población total del país, con castillos y bosques, tejidos por la mano del Creador. Y surge el castillo de Kronborg, en Helsingør, Patrimonio Mundial de la UNESCO, escenario de muchas representaciones de Hamlet, la famosa tragedia de William Shakespeare, una verdadera fortaleza a la orilla del mar, que guarda siglos de gloria. Camina por Roskilde, antigua capital vikinga. Su catedral alberga reyes, un túmulo de piedra, donde el pasado reposa bajo el peso de la historia. ¿Sabías que aquí, el Museo de Barcos Vikingos guarda naves de 1000 años? Barcos rescatados de los fiordos, reliquias que dejan un eco, de navegantes que cruzaron mares. Y el castillo de Frederiksborg, en Hillerød, un palacio sobre lagos, con torres que tocan el cielo, un reflejo de realeza en aguas serenas.
Mira los bosques de Gribskov, robles antiguos y senderos que susurran, un santuario verde donde la naturaleza reina. Siente el viento en Tisvilde, playas de arena fina y el mar Báltico que baña la costa, un verdadero soplo de libertad en el borde de la isla. ¿Alguna vez imaginaste una tierra que une el peso de la historia y la ligereza de la naturaleza? La isla de Zelanda es eso, un verdadero equilibrio divino. Y en los pueblos, casas con tejados rojos, campos que se pierden en el horizonte, un convite a la calma, donde el tiempo se desacelera y el alma respira. Piensa en esto, una isla que lleva la esencia de Dinamarca, de castillos a bosques, un legado vivo, esculpido por el Creador. Y mientras reflexionas sobre los tesoros de Zelanda, deja un comentario con lo que más te tocó aquí. Mucho más que un destino, Dinamarca es un convite para ver el mundo de una manera única, donde acantilados desafían el cielo. Ciudades laten con historia y la naturaleza revela la verdadera grandeza de la creación. Cada castillo, duna y ola cuenta una historia de equilibrio, creatividad y conexión con lo divino. Si Dinamarca ya te encantó, imagina lo que viene a continuación. Picos nevados que susurran secretos y lagos que esconden misterios eternos. Esa es Suiza, justo ahí en tu pantalla. Haz clic ahora para descubrir las 10 maravillas ocultas de Suiza y desentraña los secretos mejor guardados de Europa. Continúa con nosotros y descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima aventura.